Estamos, hermano, aprendiendo a la luz de la palabra del Señor la importancia de poder reformar, de poder, mi hermano, regresar al orden correcto las cosas, de poder establecer, mi hermano, las cosas como deben de ser dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra vida, dentro de la iglesia, dentro de la familia. Y hemos hablado que es importante, mi hermano, introducirnos como iglesia de Dios para poder impactar nuestra ciudad. Y hablábamos acerca de que la iglesia es la llamada a poder establecerse, mi hermano, como sal de la tierra y como luz a este mundo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo llamados a poder establecer el reino de Dios sobre este mundo, a poder hacer las cosas, mi hermano, como la palabra de Dios lo declara y lo decreta en nuestras vidas. Y la semana pasada estuvimos escuchando la voz de Pastor Guillermo, Pastora Saraí, acerca, mi hermano, de una de las áreas, mi hermano, que deben de ser reformadas en nuestra ciudad. Y hablábamos acerca de qué la semana pasada, hermanos. A ver, ¿sí vinieron la semana pasada, iglesia? ¿Sí? ¿De qué se habló la semana pasada? ¿Qué tenemos que reformar? Nuestra familia. Y hablamos acerca de que debemos de reformar nuestra familia, del orden correcto, mi hermano, del diseño correcto que hay en nuestra familia. Pero hoy quiero hablarle, mi hermano, acerca de el poder de Dios versus la religión. Mire, hermano, hoy vamos a tener una pelea como la de anoche, ¿verdad? Entre el teléfono y la Biblia, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, mi hermano, esta diferencia entre el poder de Dios y la religión. Usted sabía, hermano, y esto es increíble, hermano, que se calcula que alrededor de todo el mundo hay aproximadamente 4,000 religiones. Imagínense, alrededor del mundo 4,000 religiones, y cada una de estas religiones posee sus propios conceptos divinos, hermano, su doctrina, sus ritos, hermano, de comunión, sus lugares sagrados, sus símbolos de fe, sus mitologías, hermano. Y hay tanto, hermano, que se dice, y todas las religiones dicen que tienen la verdad, ¿verdad? Y todo se dice, hermano, que tiene la verdad. Pero ¿qué es religión, hermano? ¿Qué es religión y por qué hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de poder reformar este aspecto en nuestra vida, en la iglesia y en la sociedad? ¿Por qué? Porque religión, hermano, significa o la palabra religión es la expresión práctica y visible de la fe. Es decir, hermano, que a través de nuestra expresión física, a través de nuestra expresión, hermano, corporal, nuestra expresión, mi hermano, nosotros estamos dando a conocer en qué es lo que nosotros estamos creyendo. Por eso, hermano, es tan necesario poder entender a su nombre, mis hermanos, en qué nosotros creemos. Por eso el tema de esta mañana le dije, ¿cuál era, hermano? El poder de Dios versus ¿qué, mi hermano? La religión. Y es que en el Evangelio de Juan, yo le invito a que vaya abriendo su Biblia, por favor. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 4, encontramos, hermano, uno de los valga la redundancia, ¿verdad? De los encuentros más profundos de Jesús, hermano. Y Jesús toma el diálogo y comienza a platicar con una mujer samaritana en el pozo. Hermano, y vamos a ver en este conversatorio cómo esta mujer estaba confundida en su fe, cómo esta mujer hace preguntas acerca de dónde es que debemos de adorar. ¿Será que debemos de adorar en Jerusalén o debemos de adorar en Samaria? Y mire lo que dice ahí, hermano, en Juan capítulo 4, versículo 22 y 24. Amén. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Mire lo que dice ahí. Vosotros adoráis lo que, ¿qué dice mi hermano? No sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos, ¿qué, mi hermano? Adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén, mi hermano. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Puede sentarse esta mañana. Mire qué interesante, hermano. Esta mujer comienza a hablar y el conversatorio, mi hermano, se extiende en una confusión, mi hermano, de la religión. Porque algo que podemos ver acá y en este lugar donde se estaba dando este encuentro, hermano, se había establecido una diferencia entre el lugar de adoración al Señor, entre las tradiciones que se tenían, entre los ritos que se tenían. Y una diferencia, hermano, que se marca desde el final del imperio de Salomón. Se marca, hermano, desde Jeroboam, y donde el pueblo de Israel se divide en dos naciones, en el reino del norte y en el reino del sur. Desde ahí se comienza a establecer una diferencia de adoración a Dios. Dios había establecido una religión. ¿Qué le dije que era religión, hermanos? Era la expresión práctica y visible de la fe. Dios había establecido el judaísmo, hermano, como esa expresión de fe, como esa expresión de adoración a Dios. Pero cuando llega Jesús a hablar con esta mujer que era samaritana, esta mujer que había, mi hermano, una mezcla entre los judíos y los gentiles, una mezcla entre los palestinos y los judíos, hermano, que estaban en esta región de Samaria, había, hermano, una confusión. Ellos creían en Dios, ellos creían en Abraham, ellos creían, hermano, en Moisés. Ellos creían lo que se les había inculcado en la raíz judaizante. Pero hubo una distorsión. Diga conmigo, distorsión. Pero dígalo fuerte, distorsión. Que vino, mi hermano, a afectar su expresión de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se acerca con esta mujer, hermano, comienzan a hablar acerca del lugar de adoración que debían de darle a Dios, hermano, de las tradiciones y los ritos. Pero Dios, en medio de esta plática, por medio de nuestro Señor Jesucristo, comienza a revelar. Diga conmigo, revelar. Pero dígalo fuerte, revelar. ¿Sí? Revelar la verdadera adoración a Dios. Porque sabe usted que religión, mi hermano, también significa adoración. Hermano, religión significa adoración. Y es que Jesucristo, hermano, comienza a sentar acerca que la verdadera adoración no tiene que ver con el lugar, no tiene que ver con tradiciones, no tiene que ver con ritos, sino que la verdadera adoración al Señor tiene que ver con relación, con espíritu y verdad. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero déselo fuerte esta mañana, hermano. Es ahí donde se establece, hermano, lo que realmente debe de haber en la iglesia de Jesucristo, en el Hijo de Dios, hermano, donde debe de establecerse esa diferencia entre una persona religiosa y en el poder que viene de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo declara y dice que el evangelio para muchos, ¿qué es, mi hermano? Es locura, pero para nosotros, ¿qué es, iglesia? Es poder de Dios. Dele otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es que, hermano, la religión, mire, no hay nada malo en la religión o en esta palabra religión, sino que lo malo ha sido lo que el hombre ha establecido a través de la religión. La humanidad, mi hermano, cuando es una humanidad religiosa, hermano, comienza a limitarse. Comienza, mi hermano, a poder, mi hermano, encerrarse en solamente un concepto de lo que creen que es Dios. Por eso hay personas, hermano, que mire, todas estas religiones, todas estas sectas, hermano, si comenzáramos a hablar de ellas, hay un montón, hermano. ¿Cuánto le dije que habían, hermano?
4,000, dice, se calcula, hermano. Y yo le garantizo que cada día sale una nueva religión, creando un concepto, creando, mi hermano, una tradición, creando algo para poder, hermano, aparentemente el hombre acercarse a Dios a través de esa religión. Pero usted sabe que la religión no acerca al hombre hacia Dios, hermano. Nunca lo va a acercar. Por eso es que, hermano, podemos ver que Jesucristo establece esa diferencia entre la religión y el poder de Dios. Jesucristo, mi hermano, habla no de un lugar para adorar, no habla acerca de un concepto, mi hermano, cuadrado o cerrado o limitado, mi hermano, o un concepto meramente externo. Porque hay religiones que establecen su adoración a sus dioses o a la creencia, a las deidades que ellos tienen, hermano, a través de expresiones físicas. Usted lo puede ver hermano, en el tiempo de Elías. ¿Se acuerda, hermano, con Elías? Dice la Biblia que Elías, hermano, retó a los sacerdotes de Baal y Acera. Los retó para ver, mi hermano, en dónde estaba verdaderamente el poder. Hermano, y usted se recuerda que dice que estos hombres comenzaron a hacer un montón de rituales. Comenzaron, mi hermano, a rodear aquel altar. Comenzaron, mi hermano, a golpearse, a sangrarse, a flagelar su cuerpo, mi hermano, a ensangrentarse. Y le pregunto, hermano, ¿será que esos ritos, será que esas acciones externas hicieron caer fuego del cielo, hermano? No lo hizo. Pero dice la Biblia que cuando Elías convocó, ¿a quién convocó, mi hermano? Al poder de Dios, hermano. A su nombre, mis hermanos. Dice que fuego cayó del cielo. Fuego cayó del cielo, mi hermano, y consumió aquel lugar. Porque eso es lo que provoca el poder de Dios divino. El poder de Dios es real. Cuando dicen amén, mi hermano. Y el poder de Dios puede transformar la vida del hombre. Dale otro fuerte aplauso a aquel que vive y permanece para siempre. Así que la religión, mi hermano, muchas veces la religión nos lleva a adorar sin conocimiento. La religión nos lleva a adorar sin entendimiento. La religión nos lleva a adorar a Dios sin conocer quién es Dios. Mire, por eso Jesucristo, mi hermano, ahí en el versículo 22 le dice a aquella mujer: vosotros adoráis lo que no, ¿qué dice mi hermano? Sabéis. Mire qué interesante. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es que, mi hermano, la religión nos trae a eso, a adorar, mi hermano, a Dios, un Dios que no conocemos. Un Dios, mi hermano, que tal vez, como yo le decía a las personas, adoramos a un Jesús que solamente hemos leído en este sagrado libro. Un Jesús, mi hermano, de papel y tinta. Pero Dios quiere que adoremos a un Dios vivo, a un Dios que permanece, a un Cristo que está a la diestra de Dios Padre, mi hermano. Ahí, hermano, ahí es donde Dios quiere que adoremos su santo nombre. Pero esta mujer, esta samaritana, mi hermano, ellos tenían una religión, sí, una religión que se parecía, diga conmigo, se parecía, hermano. Porque así hay muchas religiones, sí o no, que se parecen. Yo no sé si han llegado a tocarle a la puerta de su casa más de alguna vez a alguien, hermano, y le han dicho: mire, vengo a hablarle de Jesucristo, vengo a hablarle de Jehová, le dicen algunos, ¿verdad? Vengo a presentarle una esperanza, una solución para su problema. Mire, yo no sé cómo, y le hacen preguntas a uno, hermano, y dice: ¿cómo ve usted la economía hoy en día? ¿Cómo ve eso que está temblando tan seguido, verdad? Y comienzan, mi hermano, a querer, mi hermano, asemejarse a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero el problema, mi hermano, es que es una religión sin revelación. Y ahí está el problema. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice la Biblia que la samaritana adoraba a Dios. La samaritana, mi hermano, subía al monte a adorar a Dios. El problema, ¿sabe cuál era el problema, mi hermano? Si nos vamos a escudriñar la palabra, dice mi hermano que en ese monte donde los samaritanos adoraban a Dios, ¿por qué? Porque Jeroboam, el reino del norte, había establecido su capital en Samaria. Y ahí, mi hermano, Jeroboam había sido escogido por Dios, hermano, había sido seleccionado. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Jeroboam, hermano? Que quiso comparar la adoración de Dios
y trasladar la adoración de Dios a un lugar donde Dios no había aceptado ni había escogido. A su nombre, mis hermanos. Pero ¿sabe cuál fue lo más crítico y lo más tremendo, hermano? Que no solamente Jeroboam cambió el lugar que Dios había, hermano, había establecido para su adoración, sino que dice que Jeroboam, hermano, estableció ídolos en esos lugares altos, esos montes altos, hermano, y comenzó a contaminar. Usted ha escuchado aquella frase que dice: es lo mismo, pero no es igual. A su nombre, hermanos. Comience usted a comparar religiones. Mire, hermano, deme una religión. Y no lo voy a sacar al aire para que no haya problema. Deme una religión, a ver, rápido. Va, imagínense, escuchó lo que dijo el hermano, ¿ah? Si no escuchó, hay que lavarse los oídos. Pero mire, la religión que él menciona, hermano, es una religión que se parece, pero no es igual. Es una religión, mi hermano, que toma la Biblia así como un escrito para basar muchas doctrinas de ellos. Pero esta religión, mi hermano, no se basa en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es una religión, mi hermano, que comienza a distorsionar la verdad que hay en Cristo Jesús. A su nombre, mis hermanos. Y ese es el problema de muchas religiones, que comienza, mi hermano, a aparentar que sí. Porque cuando llegan a la casa de uno, sí, Jesucristo, sí, Jesús, un buen hombre, vino a la tierra, dio su vida por nosotros. Pero cuando usted comienza a ir más internamente, se da cuenta, hermano, que Jesucristo para ellos no es el Hijo de Dios. Que Jesucristo, mi hermano, solamente fue otro profeta más que vino. Un buen hombre, así lo reconoce. Pero para nosotros, ¿quién es Jesucristo, mi hermano? Nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo del Dios viviente. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así podríamos, hermano, comenzar a citar muchas religiones. Y así sucedió con la samaritana. Ella adoraba, pero sin conocer al Dios verdadero. Hermano, hoy también hay muchas religiones, hermano, que practican muchos ritos, que practican, mi hermano, muchas costumbres, pero sin tener la revelación del Padre en sus vidas. Y hermano, y mire, y perdóneme, y podríamos irnos un poquito más interno, más íntimo. Hay muchas denominaciones, inclusive, hermano, que están de la misma manera, que adoran a Dios, pero sin conocer a Dios. Para que no duela, para que solo piedras tiran. También nosotros, hermano. Nosotros, hermano, habemos muchos, hermano, que venimos y practicamos la religión del evangelio, si usted quiere decirlo de esa manera, ¿va? Porque al final el evangelio es una religión, hermano. Si se toma, hermano, solamente como algo que no hay revelación en ello. Y hermano, y eso es lo que la mujer había tomado. Por eso, hermano, cuando Jesucristo, mire, esto es interesante. Jesucristo, hermano, él llegó a tener una religión en su vida. ¿Y cuál era la religión de Jesucristo, hermano? ¿Cuáles eran las prácticas de fe que él tenía? ¿Cómo se llamaba, mi hermano, eso que se había establecido? A ver, los hermanos de Foami, no me dejen vendido aquí, hermano, porque ahorita se los acabo de dar hace un par de días. ¿Cómo se llamaba? A ver, hermano José. No me deje vendido, hermano José. ¿Cómo se llamaba esa religión de Jesús? El judaísmo, ¿verdad? El judaísmo. Cuando Jesucristo vino, hermano, Jesucristo comenzó a practicar los ritos y las costumbres de quienes, hermanos, de los judíos, lo que Dios había establecido. Pero sabe, hubo una gran diferencia. Digo conmigo, diferencia. Es que Jesucristo, mi hermano, él vino a vivir como debía de vivirlo, hermano. Y los religiosos, hermano, los que estaban adorando a un Dios, pero que no conocían a Dios, comenzaron a decir: hoy no, este está siendo blasfemo, este está accionando de manera incorrecta ante los ritos y las costumbres que nosotros tenemos. Pero Jesucristo, ¿qué vino a decir, mi hermano? Jesucristo, yo no vengo a quitar la ley,
Yo no vengo a quitarles el judaísmo a ustedes. Yo no vengo a estropearle lo que ya está revelado. No, yo vengo a enseñarles cómo realmente debe de vivirse. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, establecido, mi hermano, como está en la palabra del Señor. Por eso Jesucristo expresaba y decía esto en Mateo capítulo 15 versículo 8. Decía estas palabras: este pueblo de labios me honra. Mire, hermano, Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra. ¿Y qué dice mi hermano? Mas su corazón está lejos de mí. Santo Dios, a su nombre, hermanos. Si diéramos una cátedra hoy de las religiones que habían en el tiempo de Jesús, hermano, pudiésemos mencionar varias, como por ejemplo los fariseos, hermano, los eneseos, hermano. Hombres, hermano, que comenzaron a tener diferentes conceptos de Dios. Comenzaron a tener diferentes, hermano, enseñanzas, doctrinas. Y ahí fue donde Jesucristo vino a decir: señores, aquí hay muchos que adoran a Dios, pero solo la adoran de labios, pero su corazón, ¿qué, mi hermano? Está lejos. Y eso es lo que provoca la religión. La religión lo que provoca, mi hermano, es que tú vengas a este lugar, hermano, y comiences a cantar: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Sí, solo lo dices porque se te enseñó, pero tu corazón no lo cree. Tu corazón está lejos. A su nombre, mi hermano. Ay, Dios mío. Por eso es que la religión, mi hermano, la religión está llena de ritos. La religión está llena de apariencias. Sí, hermano, se enfoca, mi hermano, en conceptos erróneos. Mire, y no me voy a ir fuera de estas cuatro paredes, hermano. ¿Sí? Dejemos allá las otras 4,000 religiones allá. Al final nuestra responsabilidad es predicarle la palabra del Señor. Aquí en esta casa, hablemos aquí, hermano. Dígale a su vecino: hoy sí le van a dar duro, hermano, digan. Pero enfoquémonos aquí. Muchas veces, hermano, nosotros nos enfocamos en adorar a Dios en un solo lugar, en este lugar, este templo. Y comenzamos, mi hermano, a caer en ritualismos y en apariencias. Comenzamos, mi hermano, a solo transmitir tradiciones y formas externas de adoración a Dios. Comenzamos a vivir, mi hermano, una vida que no complace a Dios, sino que complace a los hombres. Comenzamos, hermano, a establecer normas, hermano, no establecidas por Dios, sino establecidas por el hombre para que las cosas funcionen. Porque yo le pregunto, hermano, santo Dios, hermano, ¿dónde se adora a Dios, hermano? ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar a Dios? ¿Cuál es la forma correcta para adorar a Dios? ¿Cuáles son las palabras que tenemos que usar para adorar a Dios? ¿Cuál es la expresión física, hermano, que Dios acepta más? Y comenzamos nosotros, hermano, a enfrascar a Dios en una religión. Comenzamos a enfrascar a Dios en decir: es que mire, es que la manera correcta, hermano, de adorar a Dios es que usted levante sus manos y que cada 3 segundos caiga una gota de lágrima sobre su mejilla y que usted comience. Y comenzamos, hermano, a establecer conceptos que no están correctos. A su nombre, mis hermanos. Porque mire, hay personas que vienen y comienzan a crear ritos, hermano. Ritos. ¿Y cuáles son esos ritos? Mire, yo estaba viendo, hermano, estos días, ¿se da cuenta usted? Hermano, hay personas que vienen, bueno, hoy no hay flores, hermano, pero comienzan a chilquear, comienzan a pegarle a la gente, a decir: hey, escucha pues, así dice el Señor, te voy a corregir, y pegándole a la gente, hermano. ¿Cree usted que esa es la manera correcta que Dios corrige? Comenzamos a segmentar a Dios, o comenzamos, mi hermano, inclusive a cuadrar los servicios de adoración a Dios. Comenzamos a decir: hermano, mire, un día voy a probar, hermano, predicar primero y después adorar al Señor. ¿Cómo lo sentiría usted? ¿Cómo sentiría usted que primero prediquemos y después cantemos, hermano? Dígamelo sinceramente, ¿cómo se sentiría? Mal, hermano. ¿Se sentiría raro, sí o no? Pero ¿dónde está que primero tenemos que cantar y después predicar?
¿En dónde está, mi hermano, que son 3 alabanzas y una de adoración, hermano? Y después seguimos. Va, hermano, que no hay cosas que se han venido a establecer y que solamente han traído carga al Hijo de Dios y no una vida de consagración y de fidelidad al Señor. Hermano, hay costumbres. Hermano, mire, aquí me voy a meter en el callejón, mi hermano, de que usted sabe cuál, va, hermano. Pero hay normas y principios que sí, la palabra del Señor nos rige a nuestra vida, que debe de ser nuestra verdadera adoración externa al Señor. Pero debemos de tener cuidado, hermano, de no caer en el religiosismo. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Los fariseos, hermano, creían en Dios, creían en Abraham, creían en la ley de Moisés, hermano. Pero ellos comenzaron a colocarle más carga al pueblo. Comenzaron, mi hermano, no a solamente a señalar el pecado, sino a condenar al pecador. A su nombre, mis hermanos. Por eso es que la iglesia de Jesucristo debemos de reformar, hermano, nuestra vida primeramente. Para vivir, mi hermano, el evangelio como el apóstol Pablo lo dijo. Porque el evangelio es, que mi hermano, poder de Dios. Sí. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Los fariseos comenzaron a tener una vida, mi hermano, de religiosidad, de apariencias. ¿Cuántos ayunan aquí, hermano? ¿Cuántos han ayunado más de alguna vez? Levante su mano. Hemos ayunado. Hay algunos que no saben para qué se ayuna, hermano. Algunos hay que ayunar porque hay que ayunar, le dicen a uno, hermano, pero hay un concepto claro del ayuno. Y el ayuno, mi hermano, no sirve para pedirle a Dios algo, ni para poder, mi hermano, poner, mi hermano, nuestro cuerpo en sacrificio para agradar a Dios. No, no, no. El ayuno sirve, mi hermano, para poder hacer crecer el Espíritu de Dios en nuestra vida y poder tener dominio propio en nuestra carne. A su nombre, mis hermanos. Pero ¿qué hacen los religiosos? Jesucristo lo decía, que los religiosos, los fariseos, hermano, lo que hacían ellos, que, hermano, dice que cuando ayunaban, ¿cómo le hacían, hermano? Ay, tengo hambre. Ay, no comí, la cara de muerto, hermano. Ve a su vecino a ver si desayunó o no desayunó hoy, mi hermano. Sí, es que estoy. Y llegaban y le decía: hey, Juan, ¿por qué tenés esa cara? Le decía: es que estoy en ayuno, pastor. Gloria. ¿Y cuánto llevas de ayuno? 2 horas, pastor. Estamos ayunando. Bueno, lo que busca nomás el religioso es que solamente vean lo externo de su vida, pero su corazón está lejos de Dios. A su nombre, mis hermanos. Por eso es que Jesucristo le dice al religioso, le dice: ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera son una apariencia, pero por dentro están muertos totalmente. Y eso es lo que provoca la religión. La religión lo que provoca, mi hermano, es matar el poder de Dios y poder cargar al pueblo de Dios en tantos ritos y costumbres. ¿Y saber algo, hermano? Quiero decirle que la religión no transforma. La religión no transforma. Hermano, ¿por qué? Porque la religión, hermano, solo está llena de costumbres. Y hermano, y la religión lo único que te va a hacer es cambiar tu costumbre, pero no va a cambiar tu corazón. Hermano, la religión solamente te va a cambiar, hermano, de lo que antes hacías para adorar a Dios. Antes tal vez, hermano, ibas y cargabas un ídolo. Antes tal vez, mi hermano, te ibas, hermano, qué sé yo, a un retiro allá al cerro Cubilete, va, hermano. Allá te ibas a meter, hermano, porque así te lo decía la religión. Pero cuando viniste a la palabra del Señor, hermano, cuando viniste al evangelio, solamente se te dijo: eso ya no lo puede hacer, hermana. No, ya no le pasa el huevo al niño para quitarle eso, hermano. ¿Sí? Ya no tiene que hacer esto. Y comenzaron a decirlo, hermano. Pero realmente solo cambiamos de costumbres, pero seguimos siendo los mismos personas mal habladas. Seguimos siendo las mismas personas pleitistas. Seguimos siendo las mismas personas, hermano, que no dan el buen testimonio del poder de Dios. ¿Está conmigo esta mañana todavía, hermano? Yo le dije que íbamos a hablar de nosotros, ¿va, hermano? Sí. Santo Dios, hermano. ¿Le damos un poquito más fuerte o suavecito? Más fuerte, dice la hermana, ¿va?
Mire, hermano, es que de verdad la religión ha venido a matar el poder de Dios. Yo no sé, pero yo me he topado, a mí me ha tocado, no sé si a usted le ha tocado, cuando vamos a evangelizar a alguien, cuando vamos a predicar la palabra de Dios a alguien, hermano, ¿qué es lo primero que nos dicen aquellas personas? Para ser igual que el colocho, mejor no, así estoy bien. ¿A cuánto les ha tocado escuchar eso, hermano? Sí. Es decir, que cuando esas personas, hermano, no están viviendo el poder de Dios, lo que están viviendo es una religión. Que solamente, mi hermano, cambiaron sus costumbres, sus hábitos, hermano, de quitar la veladora, de poder, hermano, quitar tal vez imágenes que habían en su casa, de poder, hermano, tal vez cambiar la música que escuchaban. Pero ahora, mi hermano, su vida sigue siendo como esos fariseos, blanqueados por fuera, pero por dentro lleno de pecados. ¿Está conmigo todavía, hermano? Sí, aleluya. Porque estamos en tiempo de reforma, ¿va, hermanos? Y en la reforma, mi hermano, salen heridos y salen muertos también, hermano. ¿Usted qué va a hacer? ¿Un herido o un muerto? Ni uno, pastor, dígame usted, hermano, por favor, ¿verdad? ¿Sí? Hermano, ¿por qué? Porque la reforma, mi hermano, eso es lo que trae poder cambiar. Y eso es lo que sucedió, hermano, cuando aquel reformador llamado Martín, ¿qué, mi hermano? Vino a poder decirles: señores, yo no vengo a cambiar la religión, yo solamente vengo a decirles que la palabra dice que esta es la verdadera adoración a Dios. ¿Y el religioso qué es lo que hace, hermano? ¿Le cae mal, sí o no? Le cae mal. Eso pasó con los religiosos judíos, hermano. El judaísmo estaba tan impregnado por 400 años. Habían leído, estudiado la palabra, hermano. Y cuando llegó Jesucristo, hermano, a reformar la religión que estaban viviendo, ¿qué es lo que hicieron con Jesús, hermano? Lo recibieron, le dijeron: Jesús, gracias por haber venido, lo necesitábamos escuchar, Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús, hermano? Lo crucificaron. ¿Está conmigo todavía, hermano? Hay un poquito de calor, ¿va? Se están abiertas las ventanas. Ya vamos a poner aire acondicionado, hermano. Por eso, hermano, es que la religión sin el poder de Dios se vuelve una esclavitud. Se vuelve una esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque lo único que busca la religión es que llene requisitos, hermano. Eso es lo que busca la religión, llenar requisitos para ser aceptado. Pero Dios no busca eso. Mira lo que dice Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 9 y 10. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios, oiga lo que dice, al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Mire, hermano, hay cosas que nosotros buscamos para agradar a Dios, pero mire, la palabra del Señor lo dice, hermano, que Dios no anda buscando sacrificios. Dios lo que anda buscando, ¿qué, mi hermano? Obediencia en el corazón del hombre. Dele otro fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero déselo fuerte esta mañana. Por eso, mi hermano, la religión, mire, la religión es como un espejo sucio, hermano. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han peinado? Las hermanas que se echan su ruborcito, hermano. O que uno va a peinarse, hermano. Hoy ya está de moda salir quishpinudo, ¿va, mis hermanos? ¿Ah? Pero, hermano, pero mire, yo le pregunto, cuando el espejo está sucio, hermano, está la luz apagada, ¿para qué sirve un espejo, hermano? ¿Para qué no sirve para nada? Yo me he intentado peinar en la oscurana, hermano, por medio de una, y ay, hermano, y cuando veo el camino parece como el chocolate, ¿va, hermano? Todo torcido, hermano. O las hermanas, ¿verdad? Tratando de arreglarse, hermano, uno queda peor, ¿sí o no? Así es la religión. La religión, mi hermano, uno se acerca como ese espejo a querer reflejarse y ver cómo arreglarse. Pero la religión lo que hace, mi hermano, es volvernos peor de como ya estábamos. ¿Saben qué nos vuelve la religión, mi hermano? Dígalo conmigo, repita después de mí.
¿Por qué no terminó la palabra, hermano? Y eso lo vuelve la religión, hipócritas, en apariencias normales, hermano. Pero el poder de Dios transforma. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? El poder de Dios cambia la vida del hombre. El poder de Dios, mi hermano, lo lleva a uno a tener una adoración con revelación. Y eso es lo que Jesús sigue diciéndole a esta mujer en el versículo 22. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos. Hermano, nosotros cuando adoramos a Dios, por eso yo le pregunto, hermano, ¿qué es lo que hace usted? ¿Cómo adora a Dios, hermano? Si yo le preguntase hoy, hermano, ¿cuál es su adoración a Dios? ¿Cómo adora a Dios? A ver, ¿cuál es la palabra que a Dios más le agrada escuchar, hermano? Vayámonos un poquito más aplicativo. ¿Cuál es la canción o la alabanza que más le remueve su corazón, mi hermano? Y con esa chilla usted. ¿Cuál, hermano? Una llaga podrida era. Ay, Dios. Esa sí me tocó, Dios. Con esa sí, Señor, fui ministrado hoy. ¿Ha escuchado, hermanitos, que vienen a la iglesia y dicen, hermano, la alabanza no sirvió hoy? Dicen, va. Hermano, no iba como que con unción para cantar hoy. Hermano, es que la alabanza no es para que le pegue a usted. La verdadera oración revelada es para que usted entienda lo que usted está cantando. Y lo que usted está cantando no es para que usted se quiebre, se conmueva en su corazón, sino es para tocar el corazón de Dios, hermano, a través de lo que nosotros cantamos. ¿Está conmigo todavía, hermano? Es que lo escucho muy callado y a mí me da pena, hermano. Espero que regrese el otro domingo. Bien, va, hermano, bien, va. Usted no es religioso, ¿va, hermano? No, ¿ah? Usted vive en el poder de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero tenemos que reformar nuestra vida. Tenemos que reformar, mi hermano, esos conceptos erróneos que tenemos. Por eso Jesucristo le dijo ahí, mi hermano, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Cómo adora usted a Dios, hermano? ¿Cómo glorifica usted el nombre del Señor? Yo siempre le he dicho y se lo dije, hermano. Ay, Dios mío, muchas veces uno habla o canta, mi hermano, porque le dicen que cante uno, ¿sí o no? Levante sus manos, arrodíese, diga gloria a Dios, diga amén, diga aleluya. Hermano, esas son expresiones, pero son expresiones, hermano, que se le enseñan a usted. Pero esas expresiones como que se vuelven muy repetitivas siempre, ¿va, hermano? Se vuelven como que, ¡ala, qué cansado! Párense, siéntense de rodillas. Parece como aquella cancioncita de niños, ¿verdad? Cabeza, hombro, rodillas y pies, ¿verdad, hermano? Y comenzamos. Y parece, mi hermano, que como que no salimos, hermano, de la religión, sino que volvimos a caer a otra religión, hermano. Porque es lo mismo. Párese, siéntese, acuéstese. No, ahora boca abajo, boca arriba. Y como le dije, la religión nos va a lo peor. Pero cuando hay revelación en la adoración, a su nombre, diga conmigo otra vez, revelación. Cuando hay revelación en lo que adoramos al Señor, las cosas grandes comienzan a suceder, mi hermano. El poder de Dios comienza a descender y la vida del hombre y de la mujer comienzan a ser, ¿qué, mi hermano? Transformados. Porque el evangelio es poder de Dios, dice su palabra, para salvación de muchos. Aleluya, hermano. Y eso es lo maravilloso. Cuando entendemos, mi hermano, que la verdadera adoración, mi hermano, viene del verdadero conocimiento de quién es Dios, de quién es el Padre. Entonces, mi hermano, nosotros ya no adoramos a Dios por emoción, sino que adoramos a Dios por medio de revelación, porque sabemos quién es Dios. A su nombre, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, que cuando usted, mi hermano, se mete en el poder de Dios, usted entiende que el evangelio no es una religión más. Usted entiende, mi hermano, que el evangelio es un estilo de vida. Usted entiende que el evangelio, mi hermano, es una adoración continua delante de la presencia del Señor. Porque adoración, hermano, no quiero decirle, hermano, o le quiero decir que adoración no es cantar canciones suavecitas o despacio. Eso no es adoración. La adoración, mi hermano, es cuando tú pones tu vida en constante sacrificio delante de la presencia del Señor. Ahí estás dándole tu mejor adoración al Señor. Hermano, esa es la verdadera adoración a Dios.
Cuando vienen, hermano, y te comienzan a maltratar allá afuera, hermano, te comienza a decir que usted es esto y el otro y aquí y allá. ¿Y cómo reaccionas tú, hermano? Vas a decir: Padre, que les caiga un rayo, que los partan dos y que se vayan al infierno, Señor. Amén, Dios le bendiga, que le vaya bien. ¿Será que esa va a ser tu expresión de adoración? No, tu expresión de adoración tiene que ser desde tu interior, desde tu corazón. Padre, bendícelos, ten misericordia de ellos, que te encuentren, Señor, que puedan vivir lo que yo estoy viviendo, Señor. Esa es la verdadera adoración, hermano. Ese es el verdadero evangelio que el Hijo de Dios debe de experimentar en su vida. No un evangelio hipócrita, hermano, que aquí venimos y adoramos y cantamos, hermano, y expresamos la mejor y hasta gritamos: bueno es Dios. Y allá en la casa, en donde estudiamos, en donde trabajamos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, ¿cómo es nuestra adoración en casa, hermano? ¿Cómo es nuestra expresión de fe en los que nos rodean? No sé si me estoy dando a explicar esta mañana, hermano. Sí, por lo menos abra los ojos o un ojo para decir que sí. Sí, estamos entendiendo, hermano, porque debemos de reformar este concepto del evangelio. Que el evangelio, mi hermano, no son ritos, no son costumbres, no son tradiciones. El evangelio es poder de Dios que transforma el corazón del hombre, hermano, que radica en la vida del hombre. Pero eso se va a lograr, hermano, a través de la revelación. ¿Y dónde está la revelación, mi hermano? En la palabra del Señor. Por eso, mi hermano, el exigirle a usted: lea la Biblia todos los días. No es una penitencia, hermano, leer la Biblia. Hermano, está garantizado y está comprobado científicamente que aquel que lee la Biblia, mi hermano, en 21 días cambia sus hábitos. Pero leerla de verdad, escudriñarla. Hermano, la palabra de Dios transforma la vida del hombre. La palabra de Dios, hermano, comienza a meterse en la mente. Hermano, por eso dice el proverbista: átala a tu cuello, guárdala en tu corazón, porque de él mana la vida. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de... Pero dáselo fuerte, hermano, esta mañana. Por eso, mi hermano, el profeta Osea le dice al pueblo de Israel, le dice: misericordia quiero. Eso es lo que le decía el Señor al pueblo: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Pasemos examen ahorita, hermano. A ver, le va a preguntar. Ya comenzó a temblar, hermano. No le va a preguntar. Pero mire, si yo le pregunto hoy: para usted, ¿quién es Dios? ¿Qué me expresaría? Le garantizo que lo primero que se le vino a la mente: Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es paz. ¿Qué otra, hermano? Y comenzamos a hablar cosas muy externas de Dios. Pero realmente, ¿quién es Dios, hermano? ¿Qué es Dios para su vida? Y cuando usted, hermano, entiende quién es Dios, comienza a tener una relación con Él, a experimentar, mi hermano, lo que Él es, entonces su vida comienza a ser transformada. Hay muchas personas que me dicen: pastor, ¿y qué pasa? Cuando hay gente que viene acá, pastor, y pasa su proceso de consolidación de corderitos, los bautizamos, pastor, pero después de bautizarse como que se pierden, como que no pasó nada. Es que, hermano, las aguas no son milagrosas, hermano. Sí, si le dijera de dónde las traemos. Son bromas, ¿verdad? Es que el agua, mi hermano, cuando lo sumergimos, no es el que cambia. ¿No cree usted que ahí se quedan todos los pecados? O sea, hablándolo físicamente, tangiblemente. No, hermano. Es que el verdadero bautismo comienza, mi hermano, cuando el hombre y la mujer deja que Dios entre en su vida y comience a radicar sobre su corazón. El bautismo, mi hermano, solo es la expresión de fe, de decir: he decidido seguir a Cristo. He decidido renunciar al mundo. He decidido adoptar o poner en práctica todo lo que la palabra de Dios dice que debo de hacer. ¿Está conmigo todavía esta mañana, hermano? Sí. Eso es lo que debe de hacer. Pero la religión, ¿qué es lo que hace? La religión cambia más el exterior. Te dice: esta es la ropa que tienes que usar, esta es la manera en que tienes que hablar, esta es la manera en que tienes que pensar. Pero tu interior, hermano, está podrido.
Nuestro interior, mi hermano, está engusanado. Nuestro interior, mi hermano, no expresa nada de misericordia y no expresa nada de conocimiento. Santo Dios. ¿Está conmigo todavía, hermano? Por eso el poder de Dios trae comunión. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos introduce a tener esa relación viva con el Padre. Hermano, que nos introduce a poder experimentar las sagradas escrituras en nuestra vida. Es que, hermano, no podemos venir nosotros a hablar de evangelio si no conocemos lo que es el evangelio. Y el evangelio está revelado en este sagrado libro, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, mi hermano, es que el reino de Dios, mi hermano, no consiste en palabras. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 4:9. Hermano, que el verdadero reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es que hay mucho charlatán hoy en día. Hay mucha persona, mi hermano, que habla acerca del poder de Dios, pero no hay nada. Y eso es lo malo, que esa gente charlatana, mi hermano, ha venido a contaminar el evangelio y ha venido a poner el corazón del hombre incrédulo a no recibir la palabra de Dios. Santo Dios, hermano. ¿Sabe? El poder de Dios es el único que transforma la vida del hombre. El poder de Dios, mi hermano, es el que rompe cadenas. ¿Cuántos dicen amén, mi hermano? El poder de Dios es el que nos puede dar una vida nueva y una vida abundante en Cristo Jesús. Y pregunto hoy, ¿cuántos estamos viviendo en el poder de Dios? Ay, Dios, hermano, ni a la lámina llegó. ¿Cuántos estamos viviendo en el poder de Dios, hermanos? A ver, ¿cuántos milagros hizo hoy? Ay, pastor, ya me la puso difícil, ¿va? Apenas oré, pastor, fíjese en la mañana. Apenas jalé mi Biblia, pastor. Apenas saludé a alguien. Bueno, pero por lo menos ya vamos cambiando. Por lo menos ya vamos haciendo la obra que la palabra del Señor dice que el que inició la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Por eso es, hermano, que el poder de Dios sustituye esas tradiciones vacías. Yo siempre le digo a los hermanos, cuando dice pastor, vamos a hacer tal actividad, y yo le digo, ¿y para qué la va a hacer? No, pastor, es que ahí mire para comer un poquito, sí, pero ¿qué más? No, pastor, hermano, son actividades vacías. ¿Para qué va a vigilar? No, pastor, porque como está de costumbre vigilar. ¿Para qué va a ayunar? No, pues como dijeron que hay que ayunar, vamos a ayunar. Hermano, son costumbres vacías. Y Dios ya no quiere sacrificios. Dios ya no quiere, mi hermano, que nosotros vivamos, hermano, en una vida, hermano, de solo apariencias, sino que Dios quiere que vivamos una vida llena del poder de Dios. Hermano, Jesús, mire, Jesús es interesante, porque a esta mujer samaritana, hermano, que estaba confundida en su religión, Jesús no le vino y le ofreció un nuevo templo. Jesús no le dijo, mira, ya no vamos a adorar ni allá en el templo en Jerusalén, ni allá en el monte en Samaria. ¿Sabes qué? Hoy voy a hacer un megatemplo para todos. Y ahí te llegas, a las 9 vamos a tener el culto. Y ahí te jalás a alguien más. Ahí vamos a... ¿Será que Jesús le ofreció eso? Jesús no le ofreció un templo, sino que Jesús lo que le ofreció a esa mujer fue una relación nueva con el Padre que está en los cielos, hermano. Esa relación nueva. Por eso, mi hermano, donde antes habían ritos, hermano, en esa mujer, ahora comenzaba a haber presencia de Dios en la vida de esa mujer. Hermano, santo Dios, es que, mire, yo se lo voy a decir de esta manera. No es la forma en que nosotros adoremos a Dios, hermano, en que vamos a traer la presencia de Dios, sino es en la manera que tú te presentas delante de Él, es que tú vas a traer la presencia del Señor. ¿Sí? Esa es la manera. ¿Está conmigo todavía, hermano? ¿O nos vamos? Dice la palabra, versículo 23. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué dice mi hermano? Adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, Jesús, hermano, anunció un cambio radical. Cuando llega el poder de Dios a nuestra vida, mi hermano, es que
mire hermano, yo no estoy de acuerdo, sinceramente, con aquellos que dicen acepté a Jesús, pero todavía me echo un cigarrito, pastor, porque es que mire la ansiedad, pastor. Yo no estoy de acuerdo con esa gente. Pastor, es que yo he escuchado que dicen que el cambio es, ¿cómo se dice? Es progresivo. Entonces yo me echaba una cajetilla. Mire, gracias a Dios la semana pasada en el nombre de Jesús me eché solo 5. Y hoy estoy luchando a ver si mañana logro pasarla. No, hermano, yo no estoy de acuerdo con esas personas. Esas personas no han vivido el poder de Dios sobre su vida. Porque Jesús le dijo, hermano, a esta mujer, en el versículo 23 le dijo, ¿qué le dijo mi hermano? Ahora es. No le dijo mañana. No le dijo de aquí entre un mes. Le dijo, más la hora viene. Y ahora es. ¿Qué es lo que hace el poder de Dios, hermano? El poder de Dios trae una transformación. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo, hermano? Ahora mismo, ahorita. Diga conmigo, aquí y ahora. Sí, hermano. Es que si tú recibes la palabra, hermano. Yo por eso te pregunto, hermano, ¿tú comes, hermano? ¿Para qué comes tú? ¿Para saciar el hambre de mañana? ¿O saciar el hambre de un mes? ¿Para saciar cuál hambre, hermano? La de ahorita. Sí, pastor, porfa, ya me rechina la tripa, pastor, dice usted, ¿eh? Es para saciar la necesidad de ahora. Por eso Jesús le dijo, mira, mas la hora viene y la hora es. Y Dios estaba estableciendo un momento exacto, hermano, cuando el verdadero evangelio entra a las personas, cuando viene el verdadero poder de Dios a las personas, hermano, comienza a notarse esa transformación desde el mismo momento que dice Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Allí comienza la verdadera transformación, hermano. Allí, no mañana, no en la primera charla de consolidación, no después de bautizarte, no, hermano, comienza a funcionar ahora mismo. Santo Dios. ¿Está conmigo todavía, hermano? Pero la religión, ¿qué nos dice, hermano? Ahí poquito a poquito vaya. Y se basan en Filipenses 1:6, ¿va? El que inició la buena obra la va a perfeccionar, hombre. Ay, porque cayó hoy, no tenga pena. Dios es amor, Dios es perdón. Solo confiese sus pecados y va a ver que Dios lo limpia. ¿Qué más conceptos erróneos en la religión, hermano? Mire, mal aplicado, hermano. 7 veces cae el justo, más de todos adelante Dios. ¿Cuántas lleva? 40. No importa, Dios renueva otra vez la cuenta su vida. Y mal utilizamos el evangelio. Y lo único que estamos haciendo es ensuciar el evangelio. Y por eso la gente dice, yo no quiero ser como ella. Para ser como fulano, mejor vivo como soy. Doy mis limosnas a los pobres, ayudo a la viuda, ayudo al necesitado, no tengo vicios, no maltrato a mi esposa, le doy lo mejor a mis hijos. Así estoy bien, gracias. No necesito su religión, le dicen ahora. Y uno todavía llega y dice, es que el evangelio no es religión, es relación con Dios, dice uno todavía, hermano. Pero nuestra manera de vivir expresa el poder de Dios, hermano, o expresa una religión. ¿Sigue conmigo todavía esta mañana, hermano? ¿O es que tenemos sueño? ¿O estamos despiertos? Yo espero en el nombre de Jesús, hermano, que al salir de este lugar, el primero que sea reformado no es el que esté afuera en el mundo. Porque es que somos buenos para tirar piedras, hermano. Somos buenos para decir, es que el fulano que andan cargando esto, que mira que el fulano y somos buenos. Pero nosotros, hermano, ¿qué pasa en nosotros? Es por eso que Jesús, hermano, viene y le dice, hermano, a la mujer, le dice, mira, es que la salvación viene por los judíos, le dijo. Y le estaba diciendo una gran verdad. La salvación viene por los judíos. Pero ¿qué pasó con los judíos, hermano? Como estaban tan religiosos, y la religión lo que hace es cegarte la revelación del Padre, hermano, los religiosos no aceptaron al Mesías. Y Jesús, mi hermano, santo Dios, hermano, aleluya, está conmigo todavía esta mañana, hermano. Jesús no pudo llevar el mensaje a todos. ¿Por qué? Porque lo toparon los religiosos, hermano. Dice la Biblia, hermano, que Jesús intentó hacer milagros. Hermano, intentó entrar en ciudades, pero no pudo entrar, no pudo hacer milagros. ¿Por qué, hermano? Por la dureza del corazón de los que habitaban en esas ciudades y de los que estaban en ese lugar, los religiosos. No podía.
Santo Dios. ¿Seguimos, hermano? Mire, ya llevo 1 hora y media predicando y no se ha sentido, hermano. No, son bromas. Jesús anuncia entonces un cambio radical. La hora viene y la hora es. Y mire lo maravilloso que sigue diciendo, hermano. El Padre dice: busca, ¿qué, mi hermano? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando. ¿Usted creyó, hermano, que usted estaba buscando a Dios? Está equivocado. Porque buscando a Dios nos metimos en un montón de problemas. Buscando a Dios, mi hermano, buscamos un montón de lugares para ver si lo encontramos. Pero gracias al Padre, hermano, que Él nos encontró a nosotros, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él nos ha encontrado. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio te encuentra. Así dice la palabra del Señor, hermano, que dice que habían 99, habían 100 ovejas, pero una se había ido. ¿Y qué es lo que hizo, mi hermano? El pastor fue detrás de ella a buscarla. El Evangelio te va a buscar, hermano. El Evangelio nos va a buscar. El Padre dice que anda buscando adoradores que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de espíritu, mi hermano, estamos refiriéndonos, hermano, a ese acercamiento, a esa comunión, mi hermano, a esa profunda conexión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa, mi hermano, es que el Espíritu Santo nos recordará, nos enseñará todo lo que el Padre le reveló al Hijo y el Hijo le reveló a sus discípulos. Eso es lo que la promesa de Dios nos da. Y ahí, mi hermano, es donde usted tiene que adorar a Dios conectado en el Espíritu. Pero dice también en verdad. Y en verdad habla acerca de ese conocimiento que debemos de tener del Padre. De ese conocimiento que debe de haber en nuestra vida. De ese conocimiento, hermano. ¿Y dónde adquirimos el conocimiento? En la palabra de Dios. No hay nada más. Usted no diga: es que mi pastor dijo tal cosa, que así tenía que ser. Es que mi líder me dijo que así tenía yo que hacerlo. No, hermano. Siga el consejo, sí, claro, pero váyase a la palabra. Haga como Jesús dijo cuando fue tentado: escrito está. Vaya, hermano, como los evangelios, que comienzan a citar la palabra de Dios para establecer. Vaya, mi hermano, a leer la Biblia y entender cuáles son las áreas en donde uno tiene que ser transformado, donde uno tiene que ser cambiado. A su nombre, bendito Dios, hermano. Dios necesita que reformemos nuestra manera de ver el Evangelio. Dios necesita, mi hermano, que entendamos la diferencia entre religión. Porque religión, mi hermano, es buscar a Dios en un lugar. Pero el poder de Dios es que Dios habita ¿en dónde, mi hermano? En nuestra vida. Ahí habita Dios. Ahí radica Dios. Por eso, mi hermano, dice la Biblia que Dios es espíritu. Y eso es lo hermoso, porque ahí es donde termina entonces la religión, mi hermano. Dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El acceso a Dios, mi hermano, ya no depende de un templo. El acceso a Dios, mi hermano, ya no está detrás de una cortina. El acceso a Dios, mi hermano, ya no está detrás de subir, mi hermano, así como lo hacían los samaritanos, a un monte, mi hermano. El acceso de Dios ahora está en Cristo Jesús, mi hermano. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso, mi hermano, es que el acceso a Dios ahora, como lo decía Jesús, para adorar a Dios ya no tienes que ir a Jerusalén. Para adorar a Dios ya no tienes que ir a Samaria, al monte. Ahora puedes adorarle a Dios en todo lugar y en todo momento. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice Hebreos 10, 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién, mi hermano? De Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El acceso, mi hermano, al Padre
Ya no depende de templos, ya no depende de ritos, sino de Cristo y del Espíritu Santo. Porque su palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay, hermanos? Pero dígalo con ganas. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. ¿Sí? Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay poder. Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay sanidad. Donde el Espíritu de Dios está, ahí hay salvación. Donde el Espíritu del Señor está, ahí hay liberación, mi hermano. Donde el Espíritu del Señor está, ahí van a suceder cosas extraordinarias para la gloria del Dios Todopoderoso. Pero donde hay religión, solamente va a haber esclavitud. Solamente te van a decir: usted no puede, usted es un pecador, usted no puede, no es acepto, usted no puede, no puede, no puede. Y comienza, mi hermano, a señalarnos que no podemos. Pero Cristo nos dice: yo he abierto el camino, yo he abierto la brecha, yo he abierto el espacio, que en medio de la inmundicia, mi hermano, podemos acercarnos delante del Padre cuando nosotros lo aceptamos y reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso la religión, mi hermano, termina donde comienza la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Te dije que la adoración, mi hermano, no es como tú cantes. La verdadera adoración, mi hermano, no es cuán bello es el Señor. No, no, no. La verdadera adoración es la manera en que tú te comportas, es la manera en que tú vives, es la manera en que tú caminas en esta tierra, es la manera, mi hermano, en que tú estás dando testimonio del evangelio de Dios. ¿Estás dando un testimonio chafa, mi hermano, o un evangelio chafa, o estás dando un evangelio lleno del poder de Dios? Por eso hoy hay una pregunta bien interesante: ¿en dónde estoy viviendo? ¿En la religión o en el poder? La religión, mi hermano, vuelvo a recapitular, solo son formas externas, tradiciones, ritos. Pero el poder de Dios es una relación, es una transformación, es presencia de Dios en nuestra vida. Como iglesia, hermano, ojo a esto, como iglesia no somos un club social, hermanos, ni somos una institución vacía. La palabra del Señor declara que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el templo del Espíritu Santo, hermano? A ver, solo hay 1, 2, 3, 4, como 5. Ya agarró, ¿va? Ya agarró onda, dirían por ahí, ¿va, hermano? Sí. Es que todavía usted dice: es que voy al templo del Señor. Hermano, usted es el templo. Usted solo viene a este local a unirnos en comunidad para hacer una sola cosa: adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, a poder ser enseñado, instruido a través de la palabra del Señor. Ahí es donde debemos de avanzar. Por eso es que nosotros no somos un club social, hermano, y eso tiene que quitárselo. Es que yo solo voy los martes de caballeros porque solo son de caballeros. El miércoles, jueves y domingo no voy porque no, solo soy de caballeros. No, es que yo soy joven y ahí los domingos no voy porque solo viejos van. Viejos los caminos, dirían por ahí, ¿eh? Y no, y la prédica no me gusta porque no va enfocada a la necesidad del joven. No, hermano, usted está viviendo una religiosidad. ¿Está conmigo todavía, hermano? Diga conmigo: esta iglesia no es un club social ni una institución vacía. Somos el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que somos, hermano. ¿Sí? Aquí no venimos a entretenernos. Aquí no venimos, mi hermano, a ver qué canción le gusta. A ver, hermano, ¿cuál le gusta para el otro domingo? Así la cantamos. No, hermano, esto no funciona así. Que no le gustó cómo prediqué, vamos a poner a otro. ¿Cuál le gusta? No, esto no funciona así, hermano. Que no le gustó cómo oraron. Perdón, hermano, pero esto no es así. Aquí hay un lugar y debemos de saber que este lugar es para aprender a vivir una vida conforme a la palabra del Señor, llena de poder. Porque es que, mire, hermano, ya voy a terminar. 1 minuto me queda. Y eso me encanta, hermano. Váyase ahorita que llegue a la casa y vaya a leer Hechos capítulo 2. Me encanta, mi hermano, el estilo de vida de los primeros cristianos. Era un estilo de vida, mi hermano, que estaba lleno del poder de Dios. Hermano, usted nunca va a ver en el libro de Hechos de cómo, mire, esto es interesante. Yo le pregunto: ¿será que Jesús fue a buscar milagros, hermano?
Jesús no fue a buscar milagros y dijo: hey, hoy vamos a hacer campaña de milagros. Traiga a sus enfermos, traiga a los paralíticos. ¿Va que no dijo eso? No, hermano, Jesús iba caminando tranquilo y la gente se le acercaba y le gritaba: ¡ay, hijo de David, ten misericordia de mí! Y eso se replicó en la iglesia, mi hermano. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, hermano, comenzamos a ver que dice, mi hermano, que la gente les tenía, ahí dice miedo, temor, esa es la palabra, dice temor, pero ese temor no es de miedo, sino que esa palabra temor es de respeto. Dice que la gente le tenía respeto, mi hermano, a los cristianos. Y la gente buscaba la comunidad de los cristianos, que en aquel entonces era la comunidad del camino, porque así se les conocía a los primeros cristianos. Los del camino les decían: vayamos a los del camino, porque ahí se comienza a vivir ese amor, ahí se vive esa unidad, ahí se vive ese honor, ahí se vive esa fraternidad, ahí se vive. Y no solo llegaban por necesidad, vayamos porque ahí van de comer también. No llegaban solo por eso, sino que llegaban, mi hermano, porque esos cristianos transmitían el verdadero evangelio, el verdadero poder de Dios. Que la gente dice que traía a sus enfermos para que fuesen sanos. ¿Se acuerda usted? Dice que Pedro pasaba y aún la misma sombra de Pedro, mi hermano, provocaba sanidad. Llegaba, mi hermano, a un extremo que dice que llevaba, mi hermano, prendas, hermano, de ropa para que los apóstoles oraran por ellas. Y hermano, y venían y las llevaban y las ponían sobre los enfermos y estos eran sanos. ¿Había poder en la prenda? No, había poder en el evangelio que se estaba predicando. Y eso es maravilloso, hermano, cuando entendemos el concepto del verdadero evangelio. Cuando entendemos, hermano, que nosotros no somos una religión más. Cuando entendemos, hermano, que nosotros estamos viviendo y estamos proclamando el poder de Dios. Por eso, hermano, en la ciudad debemos de tener mucho cuidado, hermano. Por eso es que su vida debe ser una vida reflejada a Cristo. Las estadísticas hablan en el 2023, hermano, que dice, hermano, que el mayor número de personas de religión en Guatemala dice que son los evangélicos. Y uno puede decir: gloria a Dios, pastor, somos más. No, hermano, hay muchos que son solo apariencia. Yo me he topado con gente, ya hoy sí ya terminé y ya voy a ministrar, si me acompañan, por favor. Me he topado con gente, hermano, que usted le pregunta: ¿usted de qué religión es? ¿O usted va a la iglesia? Y gente: pastor, mire, yo sinceramente no voy a ninguna iglesia, pero yo, pastor, a mí me criaron en el evangelio. Y pastor, yo soy evangélica. Y la gente se asusta cuando digo que soy evangélica. ¿Con qué razón? Decía yo en mi corazón cuando me contaba eso. Porque yo no, pastor, yo soy evangélica. Pero cuando usted ve, hermano, son personas que están metidas en la discoteca, que están tomando el fin de semana, hermano, que están, hermano, viviendo una vida deshonesta delante del Señor, que están, mi hermano, comportándose de una manera desagradable como esos fariseos. Pero ella con gran honor, hermano, dice: soy evangélica para la gloria del Señor. ¿Será que realmente era evangélica? ¿Será que realmente vivía el evangelio? No, hermano. Por eso esas estadísticas a mí me preocupan, porque yo digo: Padre celestial, si pasamos una cartografía, una radiografía, Señor, y comenzamos a examinar el corazón de todos los que estamos acá, incluyéndome a mí, comenzamos a abrir y vemos, hermano, en qué nivel está Dios en nuestra vida. Santo Dios, hermano, es de preocuparnos, es de alarmarnos. ¿Sabes dónde se vive, hermano, y dónde se mide realmente tu relación con Dios? No cuando estás tú en lo mejor de tu vida, es cuando tú estás, mi hermano, en la mejor temporada. No, se mide cuando viene la prueba y la dificultad en tu vida. Se mide, hermano, realmente cómo tú vas a actuar y cómo tú vas a vivir esa vida. Y eso en la ciudad debemos de expresarlo. En la ciudad, mi hermano, debemos nosotros de saber que hay muchas religiones, hay muchos tipos de cultos, hermano.
Que hay algunos, hermanos, que se establecen para bendición y otros para maldición. Necesitamos ser verdaderos adoradores para que el reino de Dios se manifieste. Póngase de pie en el nombre de Jesús. La Biblia habla de 3 hombres, 3 personajes, hermano, que el sistema quiso doblegarlos a la religión que se había establecido en Babilonia. Una religión que se decía que tenían que adorar de rodillas a una estatua que se había levantado. Y dice que estos 3 hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, hermanos, 3 judíos que habían sido llevados cautivos. Dice la palabra del Señor que cuando se les dijo deben de adorar de rodillas, y estos personajes no eran cualquier personas, eran personas que habían sido colocados en eminencia, eran personas que habían sido colocados como gobernadores, que tenían que darle el ejemplo al pueblo. Dice la Biblia que cuando vinieron y decretaron esa orden, ellos no se doblegaron. No se doblegaron. Ellos se mantuvieron firmes delante del sistema, pero doblegados delante de la presencia del Señor. Y hermano, y la condena era que si no se doblegaban, ellos iban a ser enviados, hermano, y metidos a un horno de fuego. Y ellos dijeron: si eso deben de hacer, háganlo. Y si Dios lo permite, háganlo, pero nosotros no nos vamos a doblegar. Vamos a mantenernos firmes. Y dice la Biblia, hermano, que tomaron a aquellos hombres, los amarraron de sus manos y de sus pies y los tiraron al horno de fuego. Y era tan caliente el horno de fuego, hermano, que aquellos soldados o aquellas personas que metieron a aquellos hombres, ellos murieron por el calor intenso que había. Pero ¿sabe qué sucedió con estos 3 personajes? Dice que se acercaron a ver qué había sucedido, si ya se habían muerto, si habían sido consumidos por el fuego. Y dice la Biblia que ellos estaban de pie. Pero lo extraño, hermano, es que ¿cuántos habían metido al horno? 3. Y cuando llegaron a contarle, le dijeron: 3 hemos metido, pero hay 4 ahí. Hay 4 ahí. A su nombre, mis hermanos. Y cuando ellos, hermano, estaban ahí, hermano, dice la Biblia que dijeron: entonces apáguenlos, saquémoslos, veamos quién es. Y solo salieron 3, limpitos, sin nada. Uno medio se pone al sol, ya se morenea, hermano, nítidos. Si es que no quise decir la otra palabra. Y esto es lo extraordinario, esto es lo poderoso, hermano. Por eso es yo que te digo, hermano, vivamos el evangelio como debe de vivirse, como el poder de Dios que es. Dice, hermano, que no solamente el rey Nabucodonosor reconoció que existía un Dios, sino que dice que toda la ciudad, hermano, reconoció que existía Dios, el Dios de los judíos. Pero eso fue porque 3 hombres no se doblegaron al sistema religioso, sino que se mantuvieron firmes ante el poder de Dios. El reto esta mañana, hermano, para tu vida y para mi vida, es que vivamos una vida conforme a la palabra del Señor. Padre, gracias te damos, Señor.